famoso fue el juicio de Sócrates. Cuando condenan a Sócrates a beber un veneno, debido a que lo estaban acusando de que él estaba incitando a la mala verdad a los jóvenes de Grecia. El discurso contra Sócrates fue un discurso oral. Y es un discurso que, si nosotros recordamos el proceso de Cristo, el juicio oral de Cristo, los griegos recuerdan, como nosotros recordamos a Cristo, los griegos recuerdan a Sócrates, porque Sócrates fue el inaugurador de una filosofía que después sustentó durante muchos milenios toda Grecia y después toda Roma. ¿Sí? Y al final hubo oralidad. Siguiendo más particularmente a nuestro país, saltando en muchos milenios de distancia, me quiero referir a México en lo particular. Para referirse a México, he de referirme solamente a dos citas. Primero, el gran discurso de Frayatón, me parece que se llama, un discurso, los primeros discursos que se pronuncian en lo que ya después fue conocido como Nueva España, en defensa de todos aquellos indios que se debatía si los indios o los nativos que se encontraban en esta zona geográfica son o no son dignos de ser educados en la fe cristiana. ¿Sí? Y posteriormente a esto, pues encontramos al maestro Fray Bartolomé de las Casas, que tiene un libro que se llama Sobre las cosas de la Nueva España, no me recuerdo de exactitud, donde nos platica, donde nos habla de una figura de la oratoria antes de la llegada de los españoles, que se llaman los huehuetlatonis. Los huehuetlatonis quiere decir la palabra de los viejos. ¿Y quién eran estas personas? Nos decía el fray, que son personas que pronunciaron discursos tan lógicos, tan cultos, tan coherentes, tan convincentes, que pueden ser comparados con cualquier discurso de la cultura europea. Incluso los llegaron a comparar a algunos huehuetlatonis con el republicano Emilio Castelar en España. Ya después encontramos toda la colonia, encontramos el famoso siglo XIX. ¿No acaso en el siglo XIX se hizo la independencia con oralidad? ¿No acaso el famoso mito del grito de Dolores, no acaso fue oralidad? ¿No acaso dijeron, fue un grito o fue un folleto escrito? Al final fue oralidad, ¿no es así? Sea o no sea discurso, pero fue oralidad. Avanzan los años, nos encontramos con los hombres de la Reforma. No son los hombres de la Reforma los responsables de la cuestión republicana en nuestro país. Toda la generación de la Reforma hicieron o elaboraron la famosa Constitución del 57, donde el maestro Francisco Zarco tan magistralmente se encargó de compilar una serie de discursos que se transformaron en Carta Magna, y Carta Magna que se caracterizó de elementos constitucionales que hasta la actualidad siguen vigentes. ¿Sí? Vemos ahí, por ejemplo, el discurso de Francisco Zarco en defensa de la libertad de expresión. Si no hubiera sido por un discurso de Francisco Zarco, ¿quién sabe hasta cuándo hubiera llegado la libertad de expresión en nuestro país? Se ven discursos acerca del amparo. Nosotros conocemos ahorita la figura del amparo. Y el amparo se llega a conocer en el constituyente del 56-57 por un discurso de un constituyente en aquellos tiempos. ¿Sí? Y toda la serie de artículos llamado garantías individuales, que en ese tiempo fue un refrito, fue tomada de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789 en Francia. Pero todo eso fue transportado a nuestro país a través de oralidad, a través de discursos. Llegamos al siglo XX, llegamos a la Constitución del 17. ¿De qué se caracteriza nuestra Constitución del 17? De tres artículos principales, artículo 3, 27 y 123. Mismos discursos que fueron que fueron dichos en el Constituyente del 16-17 para transformarse en el derecho social que se caracteriza en nuestro país. Nosotros somos los creadores del derecho social y no los europeos, cuyo derecho social llegó hasta 1919. Nosotros creamos el derecho social a través de dicha Carta Magna, y dicha Carta Magna fue basada a través de discursos, a través de oradores. Pero ahora bien, esta parte me quiero detener. ¿Por qué?
porque en esta parte es donde empiezan a hacer la procuración de la justicia y la oralidad. Es decir, juzgar a través de un jurado popular. Es de distinguir, ya para entrar ya bien en materia, los dos tipos de juicios orales. Hay dos tipos de juicios orales. Un juicio oral por jurado popular y un juicio oral por jurado técnico. Es decir, un juicio oral por jurado popular es en el que está basado por un jurado compuesto no de doctores en derecho, no de especialistas en la ciencia jurídica, sino de personas comunes. De esto se caracteriza el common law, ¿no? De personas comunes que fueron seleccionadas al azar y fueron seleccionadas para juzgar a una persona. De esa manera, en México se dice que los primeros antecedentes del juicio oral los encontramos con el juicio militar oral que se le hizo a Maximiliano de Habsburgo. ¿Sí? El juicio que se le hizo a Maximiliano fue un juicio oral, fue un juicio militar oral, y a partir de ahí se adoptan como juristas de los hombres de la Reforma, se empiezan a adoptar la oralidad dentro de la administración de justicia. ¿Y qué pasa en este momento? Pues que nosotros no adoptamos el juicio oral por jurado técnico, empezamos a adoptar el juicio oral por jurado popular. En nuestro país empieza a prevalecer los juicios orales hasta los años 50, un acontecimiento que ahorita me voy a encargar de decir. Todo este periodo, de 1850 a 1950, casi 100 años, se desarrollaron juicios orales en México. Y es ahí que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, era más que necesario que un abogado aprendiera oralidad. Aparte de que porque ya se estaba enseñando en las universidades. Recordemos que el nacimiento de las universidades lo antecedía una formación de una escuela que se parecía como una preparatoria. Los estudiantes tenían que aprender lo que nosotros conocemos como el trivium. Es decir, 3 materias básicas que todo bachiller debe de aprender, que es aritmética, retórica y gramática. Todo estudiante debería aprender gramática, aritmética y retórica. Y por lo tanto, cuando se fundan las universidades de Derecho, allá en 1500 y tantos acá con lo que hoy conocido como la UNAM, se empiezan a formar los primeros jurisconsultos, formados también en la retórica. Para poder entrar a una universidad, por ejemplo, para entrar a esa universidad a otras universidades, tuvieron que pasar un examen de Ceneval, que nada más es de llenar ovalitos, ¿no? En algunas no. En otras, en las universidades antiguas, tenían que pasar por un examen de oposición. Un examen, ustedes, para solamente poder ingresar, es decir, tenían que formar un sínodo, y este sínodo, tú le tenías que exponer una tesis, para que ese sínodo iba a cuestionar sobre esa misma tesis. Es decir, tenías que defender tus ideas de manera oral, y por lo tanto, la educación universitaria solamente estuvo reservada para unas cuantas personas, y no como en la actualidad, ¿sí? Y ya después se forman las primeras escuelas de jurisprudencia, y las escuelas de jurisprudencia tienen como base la materia retórica, la materia oratoria, debido a que abogado era sinónimo de orador.